Bienvenido, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el video anterior estuvimos viendo lo que era el triángulo rectángulo, los elementos, característica, teorema de Pitágoras. Esta vez trataremos el tema de teorema de Pitágoras en resolución de problemas. Aplicaciones del teorema de Pitágoras. Es posible extender la aplicación del teorema de Pitágoras a otros polígonos distintos al triángulo rectángulo. Basta con dividir la figura en triángulo rectángulo utilizando algún elemento. Algunas figuras de las cuales se pueden utilizar el teorema de Pitágoras son las siguientes. Tenemos el cuadrado. Trazando la diagonal del cuadrado se obtiene un triángulo rectángulo cuyos catetos son los lados del cuadrado y la hipotenusa está dada por la diagonal trazada. Tenemos aquí. Observamos entonces aquí el cuadrado, el diagonal y sus lados. Entonces sería diagonal elevado al cuadrado es igual a L elevado al cuadrado más L elevado al cuadrado. Entonces sumando esto sería 2L elevado al cuadrado. Luego ubicando bajo la raíz, simplificando queda solamente diagonal es igual a raíz de 2 por L. Bien, seguimos. El B rectángulo. Trazando la diagonal del rectángulo se obtiene un triángulo rectángulo cuyos catetos son el largo y el ancho del rectángulo y la hipotenusa está dada por la diagonal trazada. Entonces sería esta la diagonal, el largo y ancho. Entonces diagonal elevado al cuadrado es igual a elevado al cuadrado más L, que sería entonces ancho y largo. El triángulo equilátero. Trazando la altura del triángulo equilátero se obtiene un triángulo rectángulo cuyos catetos son la altura trazada de la mitad de la base, del lado de la base. La hipotenusa está dada por el lado del triángulo equilátero. Entonces sería aquí, esta corresponde a la altura, el lado, que sería entonces uno de la hipotenusa, y aquí observamos que estos lados sería la mitad, o sea, sería y la mitad del lado de base, o sea, esto sería la mitad, expresando sería entonces L sobre 2. Entonces L elevado al cuadrado es igual a la altura elevada al cuadrado más L sobre 2 elevado al cuadrado. El triángulo isósceles. Trazando la altura del triángulo isósceles se obtiene el triángulo rectángulo cuyos catetos son la altura y la mitad del lado de base de la hipotenusa. Está dada por el par de lados iguales del triángulo isósceles. Bien, entonces tenemos aquí un par de lados iguales es el triángulo isósceles. Sería entonces esta parte, porque estos lados son iguales. La altura y la base es la mitad del triángulo. Entonces corresponde a la mitad del lado de base, que sería entonces este. L es igual elevado al cuadrado, altura elevado al cuadrado, más base sobre 2 elevado al cuadrado. También es posible extender las explicaciones del teorema de Pitágoras en otras figuras geométricas, como el rombo, el trapecio. Asimismo, en la geometría del espacio se utilizan las propiedades del triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras. Bien, seguimos. Tenemos las actividades en donde dice: resuelve las situaciones problemáticas. Número 1, un terreno rectangular mide 24 metros de fondo, 10 de metros de frente y desea hacer una vereda que lo cruce diagonalmente. ¿Cuál será el largo de la vereda? Bien, tenemos aquí los datos. Solución. Dato, tenemos aquí el terreno en donde mide 24 metros de fondo y de ancho 10 metros.
Entonces, la diagonal es lo que queremos saber, en donde el largo es 24 metros, como acabo de mencionar, y el ancho 10 metros. La diagonal es la que vamos a investigar. Entonces, en solución, aplicando la fórmula de teorema de Pitágoras, sería entonces diámetro elevado al cuadrado es igual a L elevado al cuadrado más A elevado al cuadrado. O sea, esto corresponde al largo y ancho. Entonces reemplazamos nuestros datos. En este caso tenemos 24 y 10. Entonces elevamos al cuadrado más 10. Tenemos entonces 576 más 100 y diámetro elevado al cuadrado es igual a 676. Esto expresando bajo la raíz para obtener el diámetro. Entonces raíz cuadrada de 676, obtengo diámetro es igual a 26 metros. Entonces, ¿cuál será el largo de la vereda? El largo de la vereda será 26 metros. El número 2 dice, una cuerda de 60 metros de longitud se estira desde la parte superior de un alumbrado público hasta el suelo. Si la distancia desde el pie del alumbrado público al lugar donde la cuerda toca el suelo es de 46,62 metros, ¿cuál es la altura del alumbrado? Bien, tenemos los datos, solución. Aquí tenemos los alumbrados públicos, en donde observamos las cuerdas que va extendida hasta el suelo. Entonces este sería una cuerda de 60 metros de longitud, dice. Entonces este sería entonces 60 metros. Si la distancia desde el pie de alumbrado público y el lugar donde toca el suelo sería entonces esta parte, mide 46,62 metros. Bien, aquí formamos un triángulo rectángulo. Tenemos lo que corresponde a hipotenusa y un cateto. En este caso tenemos que hallar la altura. Esto sería entonces la altura a la que tenemos que hallar. Entonces, tenemos como dato, como dije, L es igual a 60 metros. Y en este caso vamos a ubicarle como cateto B 46,62. Y la altura para hallar. Entonces, como 60 es mayor, entonces ubico L elevado al cuadrado es igual a H elevado al cuadrado, que corresponde a la altura, más cateto B, que corresponde a 46,62. Entonces lo que hago es reemplazar, en donde primeramente tengo que resolver lo que está dentro del paréntesis. Aquí nos indica que debo multiplicar 2 veces 46,62 porque está elevado al cuadrado. Entonces obtengo 2173,4244. Esto aquí está sumando, pasa al otro miembro restando, resto con 3600 y obtengo 1426,5756. Bien, como aquí está elevado al cuadrado, pasa al otro miembro con la raíz. Entonces esto cargando en la calculadora, obtengo la raíz cuadrada, entonces a la altura de 37,77 metros. Entonces esto es lo que corresponde a la altura del alumbrado. 37,77 ubico como respuesta. El número 3 dice, María desea poner encaje en el borde de un mantel de forma cuadrangular. Si la diagonal del mantel mide 200 centímetros, ¿cuántos metros de encaje necesitará comprar? Entonces tenemos los datos en donde nos explica que es un mantel cuadrado y su diagonal mide ¿cuánto?
250 centímetros. Entonces diagonal es 250 centímetros y nos pide hallar lo que necesitará, en este caso sería el perímetro. ¿Cuántos metros dice? Entonces sería el perímetro del cuadrado. Entonces aplicamos para hallar el diámetro, como tenemos el dato de diámetro, para poder hallar el lado, para poder aplicar perímetro, entonces lo que hago es reemplazar el dato de diámetro, que es 250, es igual a raíz de 2 por L. Como aquí está multiplicando, pasa al otro miembro dividiendo y es igual a L. Esto me resulta, L es igual a 250 sobre 1,41, que corresponde a la raíz de 2. Entonces obtengo L es igual a 177,3 centímetros en lado. Bien, aquí ya tenemos lo que es el dato que corresponde al lado de este mantel. Entonces lo que hago es aplicar la fórmula del perímetro, que sería entonces el lado por 4. Entonces reemplazo 177,3 por 4, multiplico y obtengo perímetro es igual a 709,2 centímetros. Como aquí está en centímetros, tengo que dividir en 100 para obtener en metros.